amigos, sean muy bienvenidos a este punto de información, bienvenidos a emisión.net. Les habla Esperanza Suárez y como es habitual, cada semana les ofrecemos nuestra entrevista acostumbrada. De sobra es por todos bien conocido el escritor, historiador y locutor de radio César Vidal, pues acaba de iniciar una serie en la columna de Protestante Digital, en una columna de Protestante Digital, sobre algunos mitos difundidos sobre el protestantismo. Y es precisamente de esto sobre lo que vamos a dialogar en los próximos minutos. Tenemos ya con nosotros, al otro lado del teléfono, a César Vidal. Bienvenido, César. Muchas gracias, bien hallados. Gracias por regalarnos tu tiempo. No, es un placer. Vamos a situarnos en el tema que nos ocupa en esta entrevista. Hablando de tu nueva serie en Protestante Digital, a mí me gustaría saber, y supongo que a las personas que nos escuchan también, ¿qué fue lo que te movió a realizarla? Bueno, me movió a realizarla el encontrarme con el hecho de que hay una serie de leyendas que no se corresponden en absoluto con la verdad histórica, que generalmente son de carácter denigratorio y que están muy metidas en la mentalidad de los españoles, incluso gente de cierta cultura que se supone que por sus estudios o por su conocimiento pues no deberían abrigarlas. Me refiero a leyendas que son, por supuesto, muy contrarias a la historia del protestantismo, que originalmente nacen en esa controversia entre la Reforma y la Iglesia Católica, pero que han sido asumidas por gente que no es católica, que incluso se puede confesar agnóstica o atea, y que realmente se supone que de determinados mitos tendría que haberse desprendido, pero que no ha sido así, ¿no? A mí me parecía muy importante poner las cosas en su sitio más allá de mitos. En buena medida, una parte importante de mi trabajo como historiador ha sido dedicarme a desbrozar mitos y falacias pues muy creídos en distintas áreas de la historia. Y me parecía importante poderlo hacer en relación con lo que es la Reforma y en relación con lo que es el protestantismo. ¿Y tienes ya pensados más o menos los temas que vas a tratar en dicha columna? Sí, por supuesto. Yo empecé con una referencia a Calvino porque estamos en el centenario, además me parece un personaje obligado. Hay que tener en cuenta que en Francia, que no me parece que sea un país de escasa importancia, en una encuesta reciente se consideraba que el segundo francés más importante de la historia había sido Calvino, y yo creo que es muy difícil negar eso si, por supuesto, como el francés más importante de la historia se entiende a Napoleón, que seguramente tampoco se puede negar. Es decir, me parece que en ambos casos es justo, pero incluso con una mayor influencia y una mayor proyección de Calvino. Calvino es un personaje que tiene muy mala prensa, generalmente por gente que nunca lo ha leído ni se ha molestado en estudiar su biografía, y después de eso pues vamos a seguir con cuestiones como la de que la Reforma en Inglaterra la impulsó un rey sanguinario que era Enrique VIII, que es absolutamente mentira, como el antisemitismo de Lutero como base del Holocausto, y como otros muchos temas pues que realmente se repiten de una manera continua por boca de ganso y sin examinar si efectivamente se corresponden o no con la realidad histórica. Pues ya de antemano te digo que me parece que va a resultar muy interesante y estoy segura que muchísimos van a leerlo. Haciendo mención a Calvino, que tú acabas de ahora mismo de nombrar, en el primer artículo de tu serie, este es el tema que tratas. Fíjate, César, que resulta cuanto menos curioso que mientras se habla de Cervantes y muchos le han leído, en España se habla de Calvino sin haber leído y a través de lo que otros dicen él. ¿No te parece realmente curioso? Me parece muy grave, porque además Calvino no es un personaje cuya influencia esté limitada al terreno de la teología, o sea, un personaje de segunda. Es decir, primero de entrada, Calvino en términos teológicos es un personaje de una importancia extraordinaria, a la altura de un Agustín de Hipona y seguramente por encima de un Tomás de Aquino. Pongo por caso por ir buscando personajes de relevancia. Ignorar eso desde un punto de vista teológico es gravísimo. En términos históricos, la influencia de Calvino es verdaderamente colosal. Yo recuerdo, por ejemplo, cómo el catedrático que yo tuve en economía política hace años en la Facultad de Derecho había hecho su tesis doctoral intentando explicar por qué España, pese a tener un imperio, había perdido el imperio, y sin embargo Inglaterra, que era un país minúsculo y una isla, y además era pobre por añadidura, sin embargo había conseguido convertirse en una gran potencia que suplantó a España. Y la razón a la que él había llegado, que era un agnóstico además, era que la razón estaba en que Inglaterra
tenía una cosmovisión que era calvinista. Es decir, esa visión del trabajo, del ahorro, de la honradez en el trato con los demás, pues es uno de los grandes aspectos de influencia de la Reforma y especialmente de Calvino. Y hay que tener en cuenta también que la influencia de la teología de Calvino en las revoluciones puritanas del 17 en Inglaterra, que son la base del parlamentarismo actual, o incluso una gran influencia en la creación de la Constitución de los Estados Unidos, pues es indudable. Es decir, no cabe duda de que la Reforma implica una enorme revolución en términos muy positivos para la historia de Occidente y en general de la humanidad, y no cabe duda de que buena parte de esa influencia extraordinariamente positiva es la de Calvino. Posiblemente sin el calvinismo hoy en día no sabríamos lo que es el sistema parlamentario, la Constitución de Estados Unidos no sabríamos cómo sería e incluso habría que ver si existiría esa Constitución, y valores que ahora tenemos asumidos en cuanto al trabajo, etcétera, etcétera, pues realmente son valores que en absoluto se habrían asumido de manera casi universal. Y déjame que te ponga un ejemplo solo sobre el trabajo porque me parece significativo. La Reforma implica el hecho de que reconocemos que todos los trabajos son dignos mientras son trabajos honrados, que el trabajo es algo que Dios ha dado al hombre y de hecho antes de la caída pues el hombre ya trabajaba. Y eso es algo que tiene una enorme importancia para el desarrollo de esos países que han abrazado la Reforma. En España, hasta finales del siglo XVIII, estamos hablando ya de 2 siglos y medio de retraso, Carlos III no emite una pragmática real en la que dice que el trabajo no es infame. Lo cual quiere decir que durante más de 2 siglos y medio, España, que tenía un gran imperio, que era el gran imperio del siglo XVI, se encuentra con que el trabajo es visto como algo malo. Por cierto, yo diría que eso en buena medida sigue pesando en la mentalidad de los españoles. Por el contrario, la Europa que ha abrazado la Reforma tiene claro que el trabajo es algo bueno y es algo positivo. Sin embargo, esto que estás diciendo no es conocido por muchos. No, yo diría que es algo tremendamente desconocido, y hay que pensar que, por ejemplo, cuando la Iglesia Católica en un momento determinado decide que puede haber santidad en el trabajo, que es con el Opus Dei, pues bueno, lo consideran el gran descubrimiento teológico del siglo XX. Bueno, el gran descubrimiento teológico del siglo XX con 4 siglos y medio de retraso sobre la Reforma, que como descubrimiento, es decir, es como si de pronto hubieran descubierto lo magnífico que es el uso de la brújula, ¿no? Sí. Fíjate, se ha comparado a Calvino con Tomás Moro, equiparando la actitud de ambos en cuanto a la represión de las libertades y persecución y opresión con los disidentes religiosos. ¿Tú crees que es correcta esta comparación? Yo creo que es un disparate, porque en el caso de Tomás Moro era un personaje, y esto aparece en sus cartas y está recogido claramente, y él no lo ocultaba. De hecho, yo creo que como mucha gente que apoyaba la idea de una Inquisición y la idea de la ejecución de los herejes, pues lo hacía con toda la buena fe del mundo. Tomás Moro estaba convencido de que la Reforma iba a ser el final del mundo medieval que él había conocido, y tenía razón, y estaba dispuesto a evitar eso como fuera. Y Tomás Moro fue un personaje que presidió sesiones de tortura, que dictó sentencias de muerte de disidentes religiosos, fundamentalmente protestantes, que quemó libros y traducciones de la Biblia protestantes, etcétera, etcétera. Es decir, Moro tiene muy buena prensa por esa película que se llama Un hombre para la eternidad, que tiene no demasiado contacto con la realidad. Creo que ha sido retratado de una manera bastante más ecuánime en la serie de los Tudor, donde aparece efectivamente su pasado inquisitorial, que él asumió desde luego con placer, porque consideraba que era lo que tenía que hacer, y efectivamente Moro fue un gran perseguidor de la libertad religiosa. En el caso de Calvino, el único punto negro indudable que se produce es el del proceso de Servet, que efectivamente al final es condenado por el Consejo de Ginebra y que efectivamente es ejecutado en un momento determinado y es condenado a la hoguera. Pero claro, aquí hay diferencias notables. Primero, que la condena contra Servet no la dicta Calvino, ni Calvino forma parte de los órganos que dictan esa condena. Esa es una decisión del Consejo del Petit Conseil de Ginebra, que efectivamente es el que lo ejecuta. En segundo lugar, que sobre Servet ya pesaba una condena de la Inquisición. Es decir, posiblemente si Servet, con seguridad, si Servet no se hubiera escapado de la Inquisición, que lo había detenido, torturado y encarcelado en Vienne, y sin embargo él consiguió el 7 de abril de 1553 huir,
pues Servet hubiera ardido en una hoguera católica. ¿Cómo consiguió escaparse? Pues lo único que pudo quemar la Inquisición católica el 17 de junio del 53 fue la efigie de Servet, pero evidentemente lo hubiera quemado haberlo tenido. El hecho de que él fuera a Ginebra, por razones que no están muy claras, hay quien piensa que por desafiar a Calvino, con el que había tenido un intercambio de cartas, hay quien piensa que porque efectivamente la Suiza protestante pues era un lugar de enorme tolerancia religiosa, es lo que finalmente a Servet le acaba llevando a un camino que le conduce a la muerte. Pero yo insistiría todavía con mayores diferencias. Es un caso excepcional, no fue en absoluto algo que vieran bien otros reformadores. Por ejemplo, se conoce la defensa que hizo Sebastián de Castiglione de Servet diciendo que matar a un hombre no es defender una doctrina, es matar a un hombre, y en ese sentido la idea es bastante clara. Y al mismo tiempo es sabido cómo el municipio de Ginebra tiene levantado un monumento a Servet en desagravio por lo que sucedió en un momento determinado del siglo XVI. Si tuviéramos que levantar un monumento en desagravio a cada una de las personas que fue quemada por la Inquisición católica, pues evidentemente no tendríamos lugares en nuestras plazas. Bueno, ahora que has mencionado a Miguel Servet, por supuesto al margen de gustos, y ahora, como bien decías, que estamos en el jubileo de muerte de Calvino, este es una figura histórica, como estamos diciendo, inmensamente desconocida en España. No se le conoce y se habla sin conocimiento de causa, como se suele decir. Oye, pero ¿cómo encajar entonces en alguien como Calvino la triste historia de la condena y quema de Miguel Servet, de lo que se culpa directamente a Calvino? Bueno, yo creo que evidentemente es una manera de infamar la figura de Calvino, que no es el responsable directo ni mucho menos de esa condena, pero bueno, es una manera de intentar compensar los muchos ejecutados por un lado con un ejecutado por el otro lado, lo cual a mí personalmente me parece en términos históricos muy cínico, pero también tengo que decir que no es en absoluto el único caso que vamos a ver seguramente en las próximas semanas, ¿no? A mí eso me parece verdaderamente bochornoso, pero es de lo poco que se puede acusar realmente a Calvino. Hay que tener en cuenta que en estos momentos hay un proceso de beatificación de una reina que era católica, que creo que como gobernante verdaderamente fue un personaje excepcional y en muchos aspectos positivos, pero que entre otras cosas instituyó la Inquisición en España y expulsó a los judíos. De modo que ahí existen dos varas de medir muy dispares, y evidentemente comparar a Calvino incluso con la ejecución de Servet, que desde luego no fue bien vista en el mundo protestante, con lo que era la Inquisición como práctica sistemática de persecución de herejes, a mí me parece un disparate histórico y en términos ideológicos un ejercicio de cinismo. Claro. Fíjate que este hecho histórico se ha utilizado no solamente para caricaturizar la figura de Calvino, sino también, pues de alguna forma, para igualar la actuación de la Inquisición católica con actividades similares en el seno del protestantismo. Pero eso es un disparate porque la Inquisición no tiene paralelos en ningún caso con lo que es la Reforma. Ajá. Es decir, en ese sentido, la idea de una institución que se dedica a perseguir a los herejes, que los somete a tortura, que en un momento determinado los entrega al brazo secular o los relaja al brazo secular, por utilizar el término exacto, para que los ejecute, pues evidentemente es algo que no tiene paralelo en absoluto en el seno del protestantismo. Nunca existió una Inquisición protestante, y no deja de ser curioso que incluso con sus limitaciones en los países protestantes existió una libertad de conciencia incluso para los católicos. Es decir, en la Inglaterra de la Reforma pues había incluso nobles católicos que siguieron cerca de la reina Isabel, y eso sucedió en otras monarquías protestantes. No sucedió lo mismo en el caso de las monarquías católicas, con la excepción de Francia, e incluso en Francia con con episodios terribles. Estoy pensando, por ejemplo, lo que fue la matanza de la noche de San Bartolomé, en la que se ejecutó en toda Francia y especialmente en París a millares de protestantes, se los asesinó a sangre fría. Bien, no existe nada ni lejanamente parecido a eso dentro de lo que fue el campo reformado. Pues desde luego, qué bueno que estés escribiendo sobre estos mitos, porque muchos necesitan saber bien la historia, conocer bien, documentarse bien, a fin de que cuando hablen lo hagan con verdadero conocimiento. No porque a veces se habla muy gratuitamente, ¿no te parece? Yo creo que a veces se habla muy gratuitamente, y lo que vamos a intentar
en los próximos meses es ir viendo precisamente cómo no se debe hablar gratuitamente, sino que se debe hablar con conocimiento de causa.